Ser padre de familia es sin duda una de las experiencias más hermosas que me ha pasado en la vida. Como padres, me parece que es importante asegurarnos que nuestros hijos sean conscientes de que son amados, sin importar lo que hagan o dejen de hacer. Mostrarles con nuestras palabras y hechos que los amamos. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Soy Rubén Espinosa y bienvenidos a su podcast Un Papá como tú, donde buscamos compartir experiencias y temas de interés sobre las bendiciones y retos que conlleva el ser padres de familia. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de recibir a mi hermano y amigo Fernando Mora. Brother, pues la neta, siempre digo lo mismo y siento que aunque parezca disco rayado, vale la pena resaltarlo, ¿no? Que es el tema del tiempo. El tiempo es un recurso no renovable, es el único recurso que hagamos lo que intentemos hacer, no se va a recuperar. Entonces el tiempo que te dedicas para este podcast realmente lo valoro muchísimo. No solo el tuyo, sino el tiempo de tu familia, el tiempo de tus hijas, el tiempo que de alguna manera reservas para platicar específicamente de este tema, ¿no? Y bueno, nuevamente bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No de nada, carnal, ya sabes, antes que nada, pues hay una amistad muy grande entre nosotros de años, gracias a Dios, convivir bastante y conocernos, ¿no? Y pues aprovechando también este espacio para a lo mejor comentar algunas experiencias y algunas ideas de esto que comentas, ¿no? El ser padre. Y pues adelante, estoy a tus órdenes. No, pues muchas gracias. Pues mira que la verdad es que precisamente recapitulando el tema de la amistad, hace aproximadamente 11 años o 12, si no es que poquito más de amistad. Y parece, bueno, la verdad es que cuando pasa el tiempo parece poco, pero en realidad cuando uno hace cuentas es cuando ya dices, ah, caray, pues ya pasó bastante tiempo, ¿no? En tu caso, pues 3 hijas ya, en mi caso nada más mi niña, pero un montón de experiencias. Y bueno, antes de cualquier otra cosa, me gustaría pues conversar un poquito y más o menos saber, recuerdo más o menos cómo fue la propuesta de matrimonio a Meli, pero la verdad es que no recuerdo los detalles. No sé si me imagino que te debes de acordar, ¿no? Ya serían cosas que no, pero ¿cómo fue? ¿Te acuerdas cómo fue ese momento en el que le pediste matrimonio a Meli? Sí, pues mira, fue algo que en realidad surgió muy espontáneamente. En realidad, lo que fue la pedida prácticamente, ahora sí que yo entregarle el anillo y pedirle que fuera mi esposa, eh, fue ahora sí que muy sencillo. Uno hubiera querido a lo mejor hacer muchas cosas que tenía yo pensado en la cabeza, ¿no? Planeadas. Pero lo que tenía en realidad, lo que tenía planeado era, como a ella le gusta mucho el béisbol, pues era, ya sabes, ¿no? En el estadio de los Águilas, eh, de hecho era temporada, fue por allá en octubre, ¿no? Pasadito, donde yo estuve ya pensando entregarle el anillo, ¿no? Y aparecía en la pantalla y dijera, Meli, ¿te quieres casar conmigo? Y ya sabes, ¿no? Todo el show. Pero la verdad es que, pues lo planeé, lo empecé a planear, pero llegó un momento en el que estábamos ella y yo, y de hecho regresábamos de ver un partido de béisbol, en el que dije yo, es que estoy esperando, ¿no? O sea, esta es la mujer de mi vida y yo quiero ya formalizar esto y no importa cómo sean. Ya tenía el anillo, ya tenía como fácil un par de semanas con el anillo, ¿no? Y sentía que me quemaban las manos por entregárselo, ¿no? Porque ya llegara ese día. Entonces, pues sin más, esa noche que regresábamos del partido, no me despedí de ella, le dije, ¿sabes qué? Espérame tantito. La dejé en la puerta de su casa y me regresé, pero sí en friega, ¿no? Hasta allá a la casa de mis papás, agarré el anillo ahí donde lo tenía, me regresé con Meli y le dije, cierra los ojos, quiero darte algo, ¿no? Y ahí fue, ¿no? Ya me arrodillé y le entregué el anillo y pues ahora sí que, pues ella no se lo esperaba, ¿no? Obviamente, porque fue algo como muy,
como Muy muy raro. fuera de lo común, ¿no? Entonces, sin nada, pues sin nada de faramaya ni nada, fue algo que, pues que yo sentí en ese momento, ¿no? De entregar el anillo. Y de hecho fue el 6 de enero, era Día de Reyes, ¿no? Y le entregué a mi reina su anillo. Oye, fíjate que sí es cierto, ahorita que lo mencionas, como que no sé a qué se deba específicamente, cuestión de moda o alguna cuestión, eh, presión social o tal vez, pero yo recuerdo que también en esa época, porque más o menos nos comprometimos por ahí por las mismas fechas, ¿no? Y, y las propuestas de matrimonio iban increciendo, como dijeron los italianos, ¿no? O sea, cada vez eran más complejas, con más producción, con más, de alguna manera, pues cuestiones interesantes, claro, muy bellas todas, pero se me hacía, de alguna manera, agregaba una presión adicional, o sea, y más o menos entiendo que tú sentías lo mismo por lo que me acabas de decir, ¿no? De que, no, pues no hice tanta faramaya porque ya lo más importante ya sabía, ¿no? Que era ella, ¿no? O tú cómo percibes ese tema de cuando nos tocó a cómo ha cambiado a estas fechas. Pues mira, la verdad es que no recuerdo cómo percibí el ambiente. Ya ves que éramos varias parejas, como bien dices, que ya estábamos como en ese nivel, en ese punto, ¿no? No recuerdo haber sentido presión, no recuerdo haber sentido alguna presión porque ya todos estuvieran con eso, ¿no? Y la verdad es que ni sé cómo fue la de los demás hermanos, de cómo les entregaron el anillo, ni nada. Simplemente como que yo estaba en mi burbuja, pienso, y era, ya sabía. Haz de cuenta que, sinceramente y honestamente te digo, yo al mes ya me quería casar con él. De hecho, al Ajá. mes de andar de novios. No, órale. Yo sabía que ella era la número uno, ¿no? No sé, sentía ese sentimiento, ya lo traía desde hace mucho tiempo. Y si bien recuerdas, creo que desde que la miré, desde antes de conocerla, fue como pues quiero saber quién es, quiero conocerla, y fui bien sincero con ella, ¿no? Ya una vez cuando empezamos a salir como amigos y buscar eso, ¿no? Buscar esa empatía, pues yo ya iba con una intención bien firme, ¿no? Porque si bien es cierto, pues el noviazgo a veces no lo tomamos como lo que es. O sea, el noviazgo es realmente, eh, tú vas en busca de algo, ¿no? Vas en busca de encontrar a tu pareja, a la persona que te va a acompañar toda tu vida, Dios mediante. Y, y para mí los primeros momentos, las primeras semanas, meses de estar con ella son como los cruciales. Eh, y encontré en ella eso. Era un noviazgo, obviamente que inmaduro, ¿no? Era un noviazgo que iba empezando, pero pues ya no éramos unos niños, entonces como de mi parte a lo mejor Nelly quizás tenga otra opinión, pero de mi parte sí fue más por el lado de buscar ya la persona que iba a ser mi esposa y la madre de mis hijos, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido ya estabas listo con tu vocación entonces al matrimonio, o sea, ya sabías que lo tuyo era, eh, el matrimonio y pues obviamente la apertura estaba y la persona pues desde mi punto de vista la pone Dios, ¿no? Y qué bueno que lo que mencionas, sobre todo esa parte de la burbuja, fíjate que en su momento yo no recuerdo haber sentido tampoco esa presión, más bien veo esas, como tal, ¿no? Yo veo más bien la producción que conforme pasa el tiempo se le da a eventos específicos, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, mientras sea la persona adecuada y realmente estés dispuesto a pasar con ella todo el resto de tu vida, ahora sí que no importa el cómo, lo que importa es que se dé y sobre todo que se dé el tema sacramentalmente. Y profundizando en el tema un poquito, ¿recuerdas haber tenido esa plática durante tu etapa de noviazgo? Es decir, de cuántos hijos, si querían muchos o pocos o algo así,
o durante la preparación para el matrimonio? ¿Cómo fue esa primera conversación ante ese tema? Pues mira, de hecho, a mí Meli me platicó, fue un tema delicado de comentar, el tema de los hijos, pero de hecho Meli se sinceró conmigo, no recuerdo qué etapa del noviazgo estábamos, yo creo que ya estábamos, ya hasta comprometidos, creo, y y ella me dijo que ella creía, digo, porque había tenido en su infancia problemas, pues, de salud y cosas así, ¿no? Entonces ella sentía que era muy probable que ella no pudiera concebir. Entonces, pues fue una parte importante del diálogo como pareja, porque ya habíamos decidido, pues, casarnos, ¿no? Entonces, pues sí es algo bien importante porque a lo mejor pues uno que, como bien decías, ¿no? Uno que tiene la vocación quizás, o que quiere ser padre, o que busca ser padre, pues no sabe con lo que se va a topar, ¿no? No sabe si, o sea, es algo que tú quieres, pero la última palabra la tiene Dios, ¿no? Amén. Entonces, pues pues como bien sabes, siempre hemos sido personas de grupo, de iglesia, de estar siempre buscando la voluntad del Señor, tratar de entender esa voluntad del Señor. Pues no me fue muy ajeno ni difícil decirle a ella pues que no importaba, ¿no? Que en realidad no importaba el tema tanto de los hijos, que obviamente que sí quería tener hijos, pero pues que la decisión es de Dios, ¿no? Al final de cuentas uno puede querer y desear muchas cosas, pero pues, al final de cuentas Dios es el que tiene la última palabra. Y en ese entendido fue, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ningún problema con eso, si batallamos o si no podemos concebir, va a ser lo que Dios quiera. Y de hecho tomamos una decisión en base a esa plática que tuvimos, de decir, ¿sabes qué? Pues en cuanto nos casemos va a ser lo que Dios quiera. Si vamos a tener hijos, los vamos a tener en ese momento, si no, pues va a ser como cuando Dios quiere y como Él quiera, ¿no? Y pues ya conoces esa historia, ¿no? El resto de la historia, oye, Ya conoces el resto de la historia. salió muy productivo. Salimos muy Gracias a productivos, Dios. así es. Y fíjate pues en ese sentido, o sea, bajo ese antecedente que en lo personal pues yo desconocía, así con profundización, imagino entonces que la noticia o la primer noticia cuando se dan cuenta que están embarazadas, pues fue como un eureka, ¿no? Un algo impresionante, ¿no? No sé si de alguna manera, a lo mejor con ese antecedente y con lo que me acabas de decir, fue así libre, o sea, sin preocuparse si vas o no, sin tratar de alguna manera calcular ciertos periodos de días, etcétera, simplemente fluir. Y cómo fue esa noticia, ¿no? Cuando se dieron cuenta y decir, y estamos embarazados, qué padre. No sé si recuerdas ese momento. Ok, sí me acuerdo cuando Meli se hizo no una, sino creo que hasta 3 pruebas, ¿no? 3 pruebas caseras. Para ella bien segura antes de decirme, ¿no? Y de hecho, su forma de decírmelo fue así como bien curiosa, ¿no? Fue ahí en el lavabo, tenía las pruebas, ¿no? Y me dijo, quiero enseñarte algo, ¿no? Y ya nos metimos ahí al baño y ya, mira, y miré hacia el lavabo y miré las 3 pruebas. Y pues yo no sabía ni qué rollo, ¿no? Jamás había visto una prueba y, ¿Y este te muestro qué? ¿qué significa acá, no? Y buscándole la cajita para saber qué significan las rayitas, ¿no? Pues ya me cayó el 20 y dije, no, pues, ¿qué tengo que andar investigando? Me está diciendo que está embarazada, ¿no? Entonces fue como órale, pues qué chido acá, pero fue como pues, qué bien, ¿no? O sea, gracias a Dios, y así como que, hey, así un codazo, y tú decías que no podías tener hijos, ¿no? Para que Y es veas. que fue algo, pues, pues, subsecuente, o sea, en realidad no pasó mucho tiempo después de que nos casamos, fueron semanas, yo creo. Y yo le Wow. echo carrilla a ella le echo carrilla, no, ya la Cami ya estaba con nosotros en la luna de miel, ¿no?
Le tocó una parte de la luna de miel. Probablemente. Oye, pues qué suave. Bueno, en ese sentido, pues, gracias a Dios, fue rápido, ¿no? Y entonces, Sí, sí. ¿cómo fue el embarazo? ¿Fue sin complicaciones? ¿Fue complicado? No, pues un embarazo normal, un embarazo de achaques, de no saber qué onda, o sea, todo es nuevo para ella, para mí. Era de cuidados, pero no tan extremos. Fue un embarazo, pues, gracias a Dios, tranquilo. Ella sí tuvo achaques, sí tuvo al principio, ya al final ya como que todo bien, todo tranquilo. Lo único que sí me acuerdo mucho es que no me dejaba hacer palomitas porque el olor le causaba mucha náusea y yo soy bien palomero, ¿no? Entonces, pues fue lo único, ¿no? Fue lo único que extrañé durante la primera etapa. Y al último, al final del embarazo, ya era como que no, ya los olores y todo eso ya lo había controlado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, fue un embarazo tranquilo, podría decirse. Y pues, gracias a Dios también todo salió bien, ¿no? Excelente. Oye, entonces, cuando, pues, como dices, gracias a Dios, todo viento en popa, ¿no? Todo tranquilo, sin mayor complicación durante el embarazo. Nace, nace tu niña y primero, ¿cómo es que eligieron el nombre? Y después, ¿cómo te sentiste cuando nació? ¿Estuviste presente en el parto? ¿Fue natural? Bueno, independientemente de si sido natural o cesárea, ¿estuviste presente, no estuviste presente? ¿Qué sentiste? Pues Etcétera. sí, cuando fue el tema ya del parto, de hecho, el clásico de que ya van a hacer, ¿no? Y vas al hospital corriendo y todo, no, siempre no, regrésense. Así fue, el parto fue así, fue ese día, ¿no? Ese día fuimos y dijeron, no, espérense, regrésense. Y ya era, pues, obviamente que fue ya tardezón, la primera vez era como las 10 de la noche más o menos. Y nos regresaron, ¿no? Y porque pues le faltaba, sí iban a hacer, pero todavía le faltaba dilatarse, y dijeron, tómenlo con calma, váyanse a su casa, tranquilícense, puede que al siguiente día, o dos más, ¿no? Cuando mucho. Y Meli pues traía todavía así como que, sí traía las contracciones, pero no tan seguidas, ¿no? Entonces ese día nos regresamos a la casa, y, y ese día volvió a ella a tener contracciones fuertes y ella, no, es que ya van a hacer y que ya me quiero ir, y háblale a mi mamá y háblale a no sé qué. Y yo me acuerdo que le dije, tranquila, no pasa nada, y me metí a bañar a gusto, y yo acá Vato. cambiándome, peinándome y todo el cotorreo, ¿no? Y de eso se acuerda mucho Meli, como que dijo, te pasaste Sí, de lanza, o sea, ya estaba la sí. niña aquí, tú te metiste a bañar, y dijiste, aguántame, me voy a meter a bañar, ¿no? De eso se acuerda mucho Meli, ¿no? Y pues sí, de hecho sí, me bañé, me puse acá bien guapo para salir unas fotos perrón. Y ya nos fuimos, ¿no? De hecho, creo que se la llevaron primero, se llevó mi suegra y después me fui yo atrás de ellos. Creo, la verdad no me acuerdo de si fui con ellos o no, no me acuerdo de eso. Pero el asunto es que ya llegamos al hospital y ya llegó la partera y la doctora y llegó el anestesiólogo y todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahí sí ya hubo que tomar una decisión de si iba a ser natural o cesárea, porque pues le checaron el corazoncito a la Cami y la doctora me dijo, no, pues que en sus latidos se nota como que sí quieren hacer, pero todavía no está lista Meli, como que está sufriendo, algo así, algo raro, ¿no? Entonces, como Meli andaba no podía pensar, ¿no? Por las contracciones y todo eso, pues me pidieron tomar la decisión a mí de si iba a ser, si nos íbamos a esperar o si ya hicieron la cesárea. Entonces, yo le dije, no, pues lo que sea mejor para la niña, la cesárea, ¿no? Entonces, me estás diciendo que está sufriendo, pues no, mejor la cesárea, ¿no? Y ya, total de que sí, la prepararon todo, la pasaron ya ahí al quirófano. Y yo también me dijeron, ya que vayan a hacer, te vamos a hablar para que pues tú también, ¿no? Te vistas, ¿no? De todo así como doctor, y de ahí vas a pasar ya a recibir a la bebé, ¿no? Entonces sí, todo normal, ya Meli estaba ahí, estaba consciente, solamente fue una anestesia local. Ya me hablaron, yo ya estaba listo ahí en un cuartito previo al quirófano, ya estaba listo ya con todo, ¿no? Con toda la vestimenta.
y ya me hablaron, ya pasé y me entregaron, bueno, llegué y ya, y miré cómo sacaron a la niña y ya me la pusieron en mis brazos, se la enseñé a Meli, la miró, nos tomaron la foto. Y ya después miré cómo la agarró el pediatra y la agarró como trapo y la puso en la mesa y le empezó a sacar Sí, los mocos y todo y la volteó, la pesó y le hizo no sé qué tantas cosas, pero como si fuera un trapo, ¿no? Y yo, cuidado, no se te vaya a caer. Pero, y ya otra cosa que Meli me chotea mucho es que la niña nació a las 11:59 más o menos de la noche, el 29 de agosto. Y yo le dije al doctor, porque lo escuché, póngale ahí 29 de agosto, 11:59, ¿no? Y yo le dije, doctor, ya póngale que nació a las 12, hombre. Que póngale que es del 30 porque yo soy del 30. Esteban. Y el doctor, no hay bronca, póngale ahí 30, 101 le puso ahí. Simón, y así salió, ¿no? Y Meli no me la cree, pero pues la verdad es que así fue. Así fue, el doctor me hizo el paro, la niña es del 29, pero pues ya acá, mira, con mis influencias, ¿no? Ya quedó del 30. Mira, En no, recta. qué cosas Es se lo enteran. único. Y cómo decidieron ponerle Camila? Pues Meli fue la que investigó el nombre, pues Camila tiene su significado, la verdad ni me acuerdo, pues ella fue la que lo escogió, pero es un significado conforme a nuestras creencias, ¿no? Tiene algo que ver, no, la verdad no me acuerdo, Camila tiene un nombre, algo que ver, ¿no? Como hija de Dios, algo así. Y Melissa, pues su segundo nombre, pues es por el nombre de Melissa, ¿no? Que en ese tiempo hemos pensado, si tenemos un hijo, se va a llamar Carlos Fernando, ¿no? Es todo. Es un decir, viejo. Okay. No, pero sí, de hecho sí hemos pensado ese nombre, Carlos Fernando, sí lo hemos pensado. Claro, cómo no. El mejor nombre. Bueno, siempre me presento como Rubén Espinosa, pero mi nombre es Carlos Rubén Espinosa. Para aquellos que a lo mejor están viendo el episodio y no conocen mi nombre completo, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo te sentiste cuando, precisamente en ese momento, cuando te la dan? Bueno, me imagino que entre el nervio y la preocupación, no te enfocaste en a lo mejor en qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Sino más bien en sacar todo adelante, pero ¿cuándo la cargaste que sentiste, o no sé si hubo un momento? Yo lo pregunto porque en mi caso así fue, ¿no? Entonces yo hubo un momento en el que yo cargué a mi hija y a mí me pasó por mi mente, dije, ya soy papá. O sea, fue como un algo bien diferente, bien impresionante para mi vida, pero no sé si así de romántico como lo platico le pasó a todos, pues, o sea, por eso lo pregunto, ¿no? Pues mira, cuando la cargué por primera vez fue como sentir que tenía algo muy delicado en mis manos. No me caía el 20 todavía. Pensaba más en el tema de Melissa porque pues estaba ahí en la mesa, ¿no? De que todo saliera bien también con ella. Y con la niña fue como algo prestado, ¿no? Como que, tómate la presto, ¿no? O sea, que no es mía, pues. Sentí como que no era mía, pero que tenía que cuidarla mucho, ¿no? Que no le pasara nada. En ese momento fue como que no se lastime, que no se me caiga, ¿no? Eso fue lo que sentí. Eso fue lo que sentí y no me caía el 20 todavía. ¿Cuándo te cayó el 20? ¿Te acuerdas? Cuando me cayó el 20 de este tema de la responsabilidad que conlleva ser padre, con Camila, yo pienso que fue... Está viendo la Camila. Está volteando a ver. Como al año, ¿no? Es decir, no te pases. Apenas hace como una semana, yo creo. No, yo creo que fue, de verdad que no siento yo que haya sido un momento específico. Siento que fue como gradual, como que poco a poco, el estarla cuidando, el estarla viendo crecer hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día creo que el sentimiento de la protección y del ser padre viene cuando ves que algo le puede pasar, ¿no? Y lo digo como, por ejemplo, cuando se enferman.
Cuando se enferma Camila, viene esa preocupación, ¿no? Viene ese nervio, ¿no? Esa incertidumbre. Y darte cuenta que ella depende de ti, pues. Que lo que tú hagas por ella, por su bienestar, depende enteramente de ti como padre y obviamente que también de Melissa, ¿no? Como su madre, más que de nadie más. Entonces siento que en esos momentos es cuando yo siento pues esa etiqueta de yo soy su papá, ¿no? Yo la cuido, yo la protejo, yo estoy con ella, ¿no? Y es en todos momentos, hasta en el tema de su educación, de la escuela, de con quién está y todo eso. Te digo, así es. Creo que Y no es, los embarazos. Ah, perdón. Continúa. no, sí, no, te digo, nomás para recapitular, digo, creo que es con todas, ¿no? El momento donde uno se siente, donde yo me siento así, es cuando tengo que salir, ¿no? Tengo que sacar la casta, vaya. Como cuando que te preparas, digamos, para, no sé, un partido de fútbol, ¿no? De que vas a jugar un partido de fútbol, te preparas, estás echándole ganas y cuando ellas te necesitas, cuando sales a jugar ese partido, ¿no? Cuando ya tienes que dar la casta, tienes que dar todo lo que tienes. Así es como yo me siento con ellas. Y bueno, contestando tu pregunta de ahorita, de cómo fueron los demás embarazos, pues todos, sinceramente, todos fueron diferentes, sí me acuerdo de cada uno de ellos. Por ejemplo, pues Sofía, que es la de en medio, la segunda, con ella siento que fue un embarazo como, bueno, no sé, tendría que decirte esto antes, ¿no? Cuando Camila cumplió 6 meses, ya estábamos encargando a la otra, ¿no? Ya venía en camino Sofía, entonces, pues fue un embarazo en el que, ok, estamos embarazados, hicimos las cuentas y ya nos acordamos por dónde fue y cómo fue, que quedamos embarazados. Nos acordamos mucho porque en esa época vivíamos en la casa de mis papás y yo estábamos en el cuarto donde era mi cuarto, ¿no? Donde yo, cuando vivía con ellos, ahí era mi cuarto. Y me acuerdo mucho que esa noche escuchamos como pasar caballos, ¿no? Caballos por la calle. O sea, y en el caso, ¿no? Aquí no, es una zona urbana, pues no hay nada que ver con caballos. Aunque está cerca del hípico y mucha gente dice que ahí se escuchan caballos de noche, ¿no? Que son como fantasmas, ¿no? Pero nos acordamos mucho de esa noche porque escuchamos caballos y luego nos asomamos y nada, ¿no? Pero dijimos, fue la noche de los caballos, ¿no? Qué suave. Y sí, te digo, pues fue un embarazo completamente diferente porque ya tenemos una niña, ya tenemos una bebé, había muchas cosas en juego, pero me acuerdo mucho de ese embarazo también porque estábamos en una situación complicada en cuanto al matrimonio, porque no nos alcanzaba el sueldo, porque teníamos que vivir en la casa de mis papás, Sí, porque vivíamos bajo las reglas prácticamente de ellos y pues estamos al colapso, ¿no? Nuestro matrimonio está al borde del colapso. Entonces sí me acuerdo mucho de ese embarazo porque ella nació ahí en la casa de mis papás y después de que nació se vinieron cosas muy buenas para nosotros, ¿no? Fue como una gran bendición, ¿vale? Así como dicen, ¿no? Traer un tortón bajo el brazo. Entonces por eso es que me acuerdo mucho también de ese nacimiento, no pasó desapercibido. Todo salió muy bien, digo, el embarazo fue muy tranquilo, todo muy bien, gracias a Dios. También tuvo que ser cesárea porque pues fue luego, y pues ya, eso era de cajón, ¿no? La cesárea. Igual fue la misma doctora, el mismo hospital, el mismo anestesiólogo, el mismo pediatra, todo bien, ¿no? Gracias a Dios. Excelente. Y Oye, bueno, ajá, dime. pero nomás para ahondar un poquito en esa etapa. Uh-huh. En esa etapa de vivir con tus papás y me imagino que obviamente el tema de la privacidad era lo principal, ¿no? En el sentido de, chin, pues tener tus cosas, hacer tu espacio. En su momento recuerdo que mi papá me decía que así empezaban las familias de antes, ¿no? Te casabas, te llevabas la novia a la casa de tus papás y ya a los meses o años ya compraban su casa, ¿no? Pero claro, eso era en épocas de, pues mi papá tiene 80 años, ¿no? Entonces, bueno, 72 años.
Ya, eso del fue otra porfiriato, época. ¿no? Sí, fue otra época, ¿no? En esta época de alguna manera buscamos de alguna manera tener ya algo fijo para poder dar ese siguiente paso. Pero tú, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué estabas haciendo para salir de esa situación? No sé si había, pues como dices, Pues lo difícil que fue. mira, la verdad es que quien más lo, a quien más le afectó o quien más la sufrió en esa época, que fueron alrededor de, fueron, si no te miento, creo casi 2 años o 2 años, algo así. Sí, sí fue bastante. El último año quizás fue el más complejo y el más difícil, pero quien más lo resintió fue Melissa, Sí, porque pues pues yo claro. estaba en la casa de mis papás, ¿no? Estaba en la casa de mis papás, me sentía a gusto, cómodo, de cierta manera en una zona de confort, si lo quieres ver así. Y pues prácticamente la que está al borde del colapso y yo ni cuenta me di fue Meli, ¿no? Meli, y ya me platicó ya después, no, es que ya está a punto de mandarte a volar, ¿no? Y yo, ¿a poco sí? Si yo me la estaba pasando tan chido, ¿no? Y sí, sí, ese tiempo, lo que al final sí me di cuenta, obviamente, al final ya casi para salirnos de la casa de mis papás, sí ya me daba cuenta, ¿no? Me daba cuenta que Meli pues ya no estaba a gusto, ya no estaba tranquila. Y aparte de que estábamos en un cuarto y pues ya no éramos dos, ¿no? Éramos 4. Entonces, eh, yo llegué a un momento, un punto de desesperación de decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Así como tú lo comentas, ¿qué voy a hacer para que nuestra situación cambie, para que nuestra situación mejore? Entonces, pues lo puse en oración como hombre de fe. Yo básicamente lo que te voy a contar prácticamente es algo que a mí todavía me pone en mi lugar. Todavía me dice, hey, o sea, es que Dios existe, ¿no? Es que lo que tienes que tener es fe. Cada vez que me truena por ese lado, me acuerdo de esta situación que pasó y que fue en esa época. Yo me acuerdo que estaba en el trabajo y dije, ¿sabes qué? Pues ahorita en el trabajo que estoy, en el actual trabajo, ¿no? Que era empleado de confianza. Ujú. Dije, bueno, ¿sabes qué? Pues no, nada pierdo. Ahorita voy a acercarme al área de recursos humanos, voy a hablar con el jefe de recursos humanos y le voy a decir que, pues, que quiero que me aumente, ¿no? Que me aumente el sueldo y que me diga qué responsabilidad necesito tener para que tenga un mejor sueldo, ¿no? Un mejor puesto. Y dije, pero primero voy a hacer una oración. Primero voy a ponerme en disposición, voy a hacer una oración. Y en la oración le dije a nuestro Señor, le dije, Señor, tú sabes la situación que traemos, ¿no? Tú sabes que necesitamos salir adelante, que ya no es suficiente con lo que, en donde estamos y con lo que tenemos, porque ya no somos dos, ¿no? Y Melissa no trabaja y pues yo soy el único que lleva el sustento, ¿no? Y dije, Señor, ahorita voy a subir y le voy a decir al de recursos humanos que, pues, que me dé una mente. Y si no, y si yo recibo una negativa, pues voy a renunciar. Voy a renunciar, voy a buscar otro trabajo y, y este, y voy a ver por dónde, ¿no? Pero te lo dejo en tus manos, Señor, esto es tuyo, esto no es mío, esto es tuyo. O sea, esto es tuyo, Leo. Tú eres el que decides. Tú vas a decir si esto va para bien o ya me salgo de aquí, ¿no? Ya me voy a buscar otras oportunidades, ¿no? Abrirme camino, vaya. Y bueno, hice la oración, terminé de hacer la oración y de entregarle eso a Dios. Y no te miento, en cuanto terminé la oración, di un paso a mi derecha rumbo a la oficina de recursos humanos y escuché una voz que me gritó,
una voz que me gritó, hey, Arqui, porque así me dicen en la chamba, ¿no? Arqui. Dije, ¿qué quieren? Bueno, está bien, volteé, ¿no? Di otro paso a la izquierda para regresar. ¿Qué onda? Y resulta pues que era un compañero de ahí del departamento que en ese momento era delegado sindical. Y así, en seco, fue como, me preguntó, oye, tú, no, me dijo, ¿te interesa una base? Y dije, ¿qué? O sea, me quedé en shock. Pues claro que sí, le dije, claro que me interesa una base. Iba a ganar más del doble de lo que estaba ganando en ese momento. Dije, sí, sí me interesa. Y fue, ok, ¿eres de confianza o de contrato? No, soy de contrato. No, pues ya es tuya, me dijo. Ya es tuya. Vamos a platicar y a ver el papeleo, ¿no? Y créeme que no me desmayé porque me quedé en shock, pero no me desmayé, pero me pude haber desmayado. Y toda la prontitud con la que el Señor me respondió hasta el día de hoy, no me la creo. No me la creo y siempre que tengo oportunidad, siempre platico esto, ¿no? Y créeme que sí nos cambió la vida a partir de ese momento. Digo, no me llegó inmediatamente, ¿no? La base, pero ya fue como un, espérate, ya está resuelto, el Señor te contestó. Y sí, gracias a Dios, como al año ya me llegó mi primer cheque de base con ese primer cheque nos cambiamos de casa, ¿no? Y no sé, muchas cosas más que han pasado gracias al trabajo que tengo ahorita. Pero pues yo lo puse en las manos del Señor y todo se dio, gracias a Él. Oye, ¿qué le dirías al Fernando de esa época, ¿no? El Fernando que no alcanzaba a ver lo que le estaba sucediendo a su esposa, que a lo mejor estaba cómodo en su casa y demás, pero su esposa por dentro estaba pues ahí albergando a lo mejor ciertos resentimientos y obviamente la incomodidad y demás, como para que ese Fernando de ese entonces a lo mejor reaccionara o tuviera una actitud ahí tal vez diferente o tal vez la misma pero más compasivo? No sé si, ¿qué le dirías en esta época? Pues mira, una cosa de la que yo abonaba para que Meli no se sintiera a gusto, no se sintiera feliz en ese tiempo, era que yo tenía un vicio por los videojuegos. Entonces yo creo que eso sería lo que yo haría. Yo hablaría con ella. ¿Sabes qué? Deja esa cosa, ¿no? No hablaría, Deja le esa agarraras madre. el videojuego y Sí, órale a la sí, aventura, déjate de carnal, cosas, compa. ¿no? O Sí, sí. sea, creo que sería ese punto. Le hablaría de ese punto de las cosas que hasta dónde está bien y hasta dónde no, pues. Sí, Y claro. eso ya, para mí eso era un vicio. Era como si fuera drogadicto o si fuera alcohólico. O sea, si quiero pensar que si alguien pudiera tener la oportunidad de regresar el tiempo y hablar con sí mismo, creo que haría eso, ¿no? Creo que plantearía las cosas que no están bien en tu vida en ese momento y pues orientarte, ¿no? Echarle ganas. Sabes que esto no te lleva por buen puerto, ¿no? Entonces creo que ¿sabes qué? Deja eso y ponle atención a tu mujer. Algo está pasando. Sería como abrirme los ojos. Amén. Oye, y ya entonces el tercer embarazo, cambiando al tercero ya más tranquilo todavía, ya con Pues esta, fíjate que, o cómo fue. como te digo, todos los embarazos son diferentes. Este tercer embarazo, sí lo catalogo. Ahí fue donde me di cuenta realmente que cada hijo es un milagro. Ahí fue donde me di cuenta. Porque fue un embarazo al principio, pues muy tranquilo, ¿no? Todo normal, regular. No había tanto problema. Pero como al cuarto mes, Meli limpiando ahí en la casa, empezó a cargar cosas pesadas y así, y entonces de repente tuvo un sangrado, ¿no? Y bueno, resultó ese sangrado, derivó en un hematoma en el vientre a los 4 meses, cosa que no sabíamos todavía cuál era el sexo de la niña, ¿no? No podemos saber si era niña o niño, no sabía. Entonces, el doctor nos dio un diagnóstico, pues,
poco alentador. Nos dijo, ¿saben qué? Pues está 50-50, ¿no? El embarazo. Sí. Y Meli tiene que quedarse en un cuarto, en la cama, sin moverse, más que para ir al baño o bañarse, ¿no? Ni siquiera para comer. Y no les aseguro nada. Entonces era como un, pues, ok, fue como un, pues, ok, no hay bronca, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y de hecho, fue la primera vez que decidimos llevar a las niñas a la guardería, porque pues yo tenía que seguir trabajando. Y fue para ellas pues una nueva experiencia, estaban muy chiquitas. O sea, cuando estábamos embarazados de la tercera niña, Camila creo tenía cuando mucho 2 años, Sofía, bueno, como 3, Sofía 2, y pues ya venía en camino a la tercera, ¿no? Okay. Más o menos es el rango que se lleva, ¿no? De edad. Y entonces, pues tuvimos que, la primera semana muy bien, ¿no? Muy chuchos, ¿no? De que, si tú estás en la guardería, tú te quedas en la casa de tus papás, en una recámara, con todos los cuidados del mundo, todo va a salir bien, primero Dios, no pasa nada, ¿no? La primera semana, ¿no? Y pasó la primera semana y pues yo me sentía bien, no estaba cansado, todo tranquilo, porque pues ahora sí que después de mi trabajo era estar un rato con Nelly allá con sus papás y luego yo regresarme a la casa con las niñas y prepararle cena, que se bañaran, todo el rollo, ¿no? Ya te la sabes. Con Camila y Sofía. Y pues me sentía todavía bien, ¿no? Todo tranquilo. Pero después de esa primera semana, pues Meli sí me dijo que, pues, que no estaba a gusto, porque no podía abrazar a sus hijas, no podía estar con ellas, no podía jugar con ellas, nos veía un bien poquito tiempo y pues que no estaba a gusto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el doctor nos había dado una opción también, ¿no? De cómo era un volado lo del embarazo, de la ¿saben qué? Pues es un volado y también está en riesgo la salud de tanto de la bebé como la de Melissa si algo pasa, ¿no? Si no se da, está en riesgo, tenemos mucho riesgo, ¿no? Entonces nos dio la opción de que pues si quiere, pues podemos terminar el embarazo, ¿no? Entonces estaba permitido porque pues está en riesgo su salud. No es un aborto como tal. Bueno, sí es un aborto, obviamente, pero no es como, no quiero el bebé y voy a abortar. No. Sigue siendo un aborto, claro, sigue siendo un aborto. Pero cuando está de por medio de la salud de la madre, pues sí, es una opción. ¿No? Es una opción que el médico da por cuestiones de salud, por cuestiones de preservar la salud y la vida, sobre todo. Entonces nos ha dado esa opción. Y pues Meli y yo nos sentamos a platicar sobre ese tema, ¿no? Y pues la decisión al final de cuentas no fue una decisión fácil, fue una decisión pues llena del Espíritu Santo, llena de fe y de entrega, una vez más. De decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues esto es tuyo, o sea, la verdad es que tú tienes la última palabra y la última decisión. Vamos a continuar con este embarazo, sí o sí. Pero yo le dije a Melissa, ¿sabes qué? Levántate de esa cama, vamos a hacer como que no pasó nada. Y Dios va a ser el que va a decidir, no el doctor, ni nosotros. Ese 50-50 se lo dejamos a Dios. Y sí, después de esa semana, Melissa pues ya dejó de estar en cama y empezó, obviamente con más cuidado, ¿no? Pues estar más tranquila en la casa, sin tanto ajetreo, pero ya empezó a estar con las niñas, a abrazarlas, a estar con ellas, a hacer la comida, a atender todo lo de la casa, tumbándonos ahora sí que el chip, ¿no? De que, hey, no hagas nada porque puedes perder a la vida. Fue como ¿sabes qué? Si Dios quiere, van a ser bien, todo va a salir bien. Y así fue esa decisión. Digo, ahorita te la platico así como bien light, ¿no? Sí, Como claro. bien tranquilo, ¿no? Pero créeme que con el tiempo
hemos ido superando ese sentimiento, porque al principio sí nos creaba mucho sentimiento, pues, y esto no te lo puedo decir así como te lo estoy diciendo. Pero es un testimonio, o sea, a los 7 meses ya sabíamos que era niña. El doctor nos dijo, ¿saben qué? El hematoma se está achicando, creo que todo va a salir bien. Pero al 7º mes fue como, ella la estuvieron checando mes con mes, porque era así como que, a ver qué está pasando, ¿no? Que estuviera bien, mes con mes. Y le hicieron un montón de ultrasonidos, ¿no? Y te digo, llegó el 7º mes y el doctor dijo, caray, ¿cómo está haciendo el ultrasonido? Qué raro, decía. Pues qué raro que, ¿no? No, pues es que pues ya no veo el hematoma. Desapareció. Y esa es una de las partes donde te das cuenta del amor de Dios que nos tiene, ¿no? Todo ese gran amor que nos tiene. Y pues allá anda la chamaca, ¿no? Dando lata. Ya tiene 6 años, va para 7 y bendito Dios, todo bien. Ahorita anda un poquito enfermita. Pero te digo, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y cómo eligieron el nombre de... No, mira, aquí está Nelly, le voy a preguntar. Dale? Porque ella fue la que eligió los nombres de los chilos, pues. Sofía, pues Sofía se llama Sofía Fernanda, pues ya por mi nombre de Fernanda, ¿no? Fernanda. Camila Melissa, pues el segundo sí que es Melissa por Nelly. Y Valeria Isabel, pues tiene doble significado, que es la más chica. ¿Melissa qué es? ¿Por qué es Melissa? No, perdón, Camila. ¿Por qué Camila? ¿Qué significa? ¿Ya no te acuerdas? Bueno, dice que todos sus nombres tienen algo que ver con Dios. No sé, hay que investigarlo. Se los dejo de tarea. Amén. No, bueno, el nombre de la última, de la más pequeña, Valeria Isabel. Valeria Isabel. Ajá. Haciendo los nombres. Bueno, la verdad es que, pues por una parte, qué difícil, obviamente, si tú la pasaste complicado, pues más o menos para que se den una idea, nuestros hermanos que están escuchando esto, pues multiplícalo como por unos 100 o 200 y ese es más o menos como la pasó Melissa, ¿no? De lo difícil que pudo haber sido, en este caso, para nuestro hermano Fernando, para ti, bro. La verdad es que, pues sí, no me puedo imaginar cómo te sentiste en los momentos, ¿no? Específicos a la hora de tomar la decisión o pensar que un hijo pudiera no estar en algún momento, ¿no? Y pues eso es así como que, híjole, qué fuerte, ¿no? Pero pues gracias a Dios él respondió y ahí están las tres, bien activas como se escucha ahí en el fondo y pues con salud para más gloria de Dios, ¿no? Y en ese sentido, haciendo una recopilación de tus años de experiencia de padre, ¿qué es lo que tú identificas como lo más gratificante o como que lo que más te llena de ser papá? Pues yo creo que el simple hecho de que llevo a casa, ¿no? De que llevo a casa y ver las que traen despapalle, verlas crecer, ver cómo han madurado, cómo van evolucionando, desde que están chiquitas hasta ahorita, ¿no? Y me acuerdo cuando estaban chiquitas, que siempre era como, ay, ¿cómo irán a ser aquí dentro de 2, 3, 4 años, ¿no? Y ya están aquí, ya pasaron esa expectativa que yo traía, ¿no? Ya están más grandes, ya están creciendo, ya, Camila también ya está en otra etapa de su crecimiento, ¿no? Preadolescente, ya trae otros humores, ya trae otras formas de pensar, de ser, de exigir, ¿no? Entonces, es lo que me llena, es eso, verlas crecer, verlas crecer y verlas madurar. Y mi intención es que sea como quizás darles un poquito de lo que yo le agradezco a mis papás, ¿no? Que me hicieron muy independiente,
eh, que, hacerlas a ellas que se valgan por sí mismas, ¿no? Ese es mi objetivo. Pero también respetando su nivel de madurez, su nivel de crecimiento que ellas tengan, ir poco a poco, ¿no? Ir poco a poco estando para ellas y tratar de darles la experiencia que yo tengo, ¿no? Y ya también que ellas vayan a dar su propia experiencia, ¿no? Ya más adelante. Pero sí, eso es lo que me llena más, es eso, ver las personas, estar con ellas, poder estar con ellas, eso es lo que más le agradezco a Dios. Poder estar con ellas tanto tiempo, porque pues hoy en día la vida es complicada, es difícil y a veces queremos, siento yo, como alcanzar mucho y abarcamos poco. Abarcamos lo más importante que es la familia. Abarcamos lo más importante que es tu matrimonio y si tienes hijos, pues tus hijos. Entonces, lo entiendes tarde, lo entiendes quizás un poco tarde porque tú también vas madurando en esos conceptos. Pero al final de cuentas es muy gratificante, ¿no? Es gratificante poder estar, ¿no? Poder sentir ese calor, ese amor. Ahora sí que es un amor que nadie más te va a dar. El amor de tus hijas nadie más te lo va a dar. Es un amor incondicional. Porque ellas las regañas y pueden llorar y pueden sentirse mal y todo eso, pero pues sabes que es un propósito, ¿no? Su propósito es de que aprendan algo o que dejen de hacer algo que no está bien. Pero después de eso, baja la marea y te abrazan, te besan, están contigo y eso, ¿quién lo hace? ¿No? Solamente es un amor incondicional. No sé si sea lo mismo con un hijo porque no tengo la experiencia de tener un hijo, pero yo si pudiera tener otra hija la tendría sin duda, ¿no? Y así. Oye, y en ese sentido, bajo ese precepto del amor incondicional que ellas expresan para contigo, ¿hay alguna manera en la que tú identifiques o te asegures o promuevas el amor que tú les tienes a ellas? Es decir, que ellas sean conscientes plenamente de que son amadas por ti. ¿Hay alguna estrategia o algo que hagas constantemente especial para con ellas en general o con cada una de ellas? Pues mira, yo no sé si es ahora sí que una fórmula, no creo que exista una fórmula. Te repito, yo creo que uno va aprendiendo de sus errores. Quise decir Siento yo, una forma, bueno, no sé si se entendió fórmula, pero de una forma o sí, alguna no, particularidad que hagas con ellas. Algo sí, práctico, sí. más que nada. Pues mira, digo, yo utilicé la palabra fórmula Ah, porque es a lo que voy, o sea, uno, yo siento que he ido madurando en ese sentido. Al principio no era tan amoroso quizás o tan cercano a ellos, pero en el momento en que te das cuenta de que están creciendo y te van a dejar, bueno, no que te van a dejar de que ahí te guachas, no, sino de que ya no van a ser esas niñas, pues, ya no van a ser esas, ya no es, siento que perdí tiempo apreciando que eran bebés cuando las tenías en tus manos y que puedas abrazarlas, besarlas y todo lo que tú quisieras. Siento que perdí tiempo ahí. Y de ahí aprendí a que ahorita que ya están un poco más grandes, pues buscarles por dónde, ¿no? El modo de que, les gusta andar en bici. ¿Sabes qué? Pues el fin de semana, vamos en bici en el parque, ¿no? Estar con ellas. Aunque uno esté sentado nomás viendo a ver a qué hora se caen o se raspan, ese tiempo para ellos es muy preciado. Y te digo porque yo recapitulo el tiempo que vi mi infancia con mis papás y me acuerdo mucho de cuando nos poníamos en el pasto y mirábamos las estrellas y las carnitas asadas y jugar a la bolita, ¿no? Uno encima del otro. Digo, ese tiempo éramos puros hombres, aunque yo lo hago también con ellos. De repente, bolita, ¿no? Y soy como más rudo, ¿no? Pero pero trato de que existan muchos momentos así en el que vamos a hacer pijamada, vamos a ver una película, vamos a andar en bici, vamos a ponernos a pintar, vamos a ponernos a jugar un juego de mesa
N cosas, ¿no? Son cosas sencillas, son cosas que a lo mejor no te implican ni siquiera desembolsar lana, ¿no? Pues más que nada es estar con ellos y hacer lo que les gusta a cada una de ellas, porque cada una de ellas te va mostrando como su carácter, su patrón de lo que son ellas, ¿no? A una le gusta pintar, a otra le gusta cantar y a otra le gusta ver películas, ¿no? Entonces, pues también a lo mejor juntar esas tres cosas, porque no pues como que, sí, déjame, estoy ahorita con una, ¿no? Sino juntarnos todos y hacer las actividades una por una de acuerdo a lo que ellas quieren, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es eso, estar más al pendiente de sus necesidades, más al pendiente de su crecimiento y disfrutarlas y que ellas también sientan y crean esa memoria, ¿no? Esa memoria que el día de mañana, pues espero se acuerden, ¿no? De cuando hacíamos pijamadas o jugábamos o íbamos al parque, qué sé yo. Oye, y en este proceso de aprendizaje mencionabas cómo has ido creciendo en esas áreas. ¿Te ha tocado algún momento particular o especial o profundo o tal vez no, pero de pedirles perdón a tus hijas por algo que tú hiciste mal y reconociste tu error ante ellas? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te acuerdas? O esos momentos, Sí, son varios, no sé. sí, no, no te voy a decir que son contados, pero es difícil para mí, sí los he hecho, es difícil para mí reconocer algún error. Me entra mucho el sentimiento porque cuando yo digo mi error, ellas lo aprecian un montón, pues es como un gracias, pero de corazón. Siento que ellas se sienten abrazadas de cierta manera en el sentido de que no porque está chiquita no significa que yo sepa todo, ¿no? Que yo controlo todo, sino es como regalarles un momento en el que ellas también tienen aciertos y se sienten un cálido abrazo cuando yo le pido una disculpa a alguna de ellas, ¿sabes qué? Disculpa porque me equivoqué, tú no fuiste la que hizo tal cosa, ¿no? Y se siente como, hasta lloran, pues, y es como un llorar de sentimiento porque pues se liberan de ese estrés o esa presión o de ese sentimiento de que mi papá piensa que yo hice algo malo cuando no lo hice. Entonces, ese motivo sí es bien emotivo, ¿no? Cuando llegan momentos así. Y también a mí me rompen el corazón, ¿no? Verlas cuando ellas lloran y pues sí. Son momentos muy especiales. Son momentos muy Son especiales momentos de y una conexión. sí, son difíciles porque a veces uno como adulto no quiere reconocer que se equivocó y sobre todo ante sus hijos, ¿no? Que son mucho más chicos. Pero es importante hacerlo. Es importante hacerlo, es tanto para ellos como para uno, ¿no? Sí, mantenerlos conectados, humildes, sobre todo amados. Así es. Y en una línea un poquito diferente. ¿Recuerdas o cómo era y cómo ha sido la relación que tú tienes con tu papá? Sí, sí, sí. Pues gracias a Dios, mi papá todavía lo tengo en vida. Eh, este, Creo que la relación con mi papá es, es más, fue como un poquito más allegada que con mi mamá, quizás. Con mi papá, pues yo me le pegaba como chicle, ¿no? Casi siempre. O sea, lo que más recuerdo es cuando él iba a trabajar aquí en Mexicali. Yo tenía como unos 8 o menos, 7 años o 8 por ahí más o menos. Y, y él me llevaba al aeropuerto. Él era ingeniero técnico y checaba cuando llegaba el avión, lo checaba. Es el que checaba todo el avión, que todo estuviera funcionando bien. Y yo me acuerdo pues que me le pegaba como chicle, sobre todo porque me gustaba mucho esto de la aeronáutica.
Entonces, pasé mucho tiempo con él viajando de Mexicali por todo lo que es la carretera al aeropuerto. Me ha tocado ver esa evolución de esa carretera, cómo ha crecido Mexicali para esos rumbos, cómo cambió el aeropuerto de lo que era antes y lo que es hoy. Pero está bien curioso porque cuando viajamos, recientemente que viajamos hacia Guadalajara, sentí como si estuviera en casa. Cuando llegué al aeropuerto sentí como que me sentí como en casa. De las tantas veces que acompañé a mi papá al aeropuerto, ¿no? Y así lo siento el aeropuerto como si fuera mi segundo, no mi segundo hogar, pero siento ese ambiente, ese olor, el clima por allá, o sea, el viento, los insectos también son diferentes, son insectos ya más de desierto, todo pues, o sea, y es un recordarme no solamente, no sentirme así, sino también recordar los momentos en los que yo pasé ese tiempo con mi papá, ¿no? Y mi papá es fue muy conservador cuando yo era niño y joven. Siempre fue muy conservador, siempre fue muy estricto, siempre fue muy, ¿no? Cara dura, por decirlo así. Este, pero nos quería mucho, ¿no? Yo sentía ese amor, siempre he sentido el amor que nos ha tenido. Y aún te pudiera decir yo que es difícil robarle un abrazo a mi papá, ¿no? Un Se abrazo pone tieso. duro, ¿no? Sí, se pone tieso, es un abrazo duro. Sí, sí. Y más que abrazarlo cuando lo veo es como un apretón, es un apretón a distancia y duro, ¿no? Así como piedra, ¿no? Y cuando lo abrazo, pues no se diga. Entonces, pero sí, se siente, a pesar de eso, siento ese amor que nos tiene, y espero que mi mamá no vea este video porque no digo que lo quiera más a él que a ella, pero Es diferente. aprecio mucho el tiempo con él, porque el tiempo con él es un tiempo que a pesar de que no es muy sentimental o muy acogedor, es un tiempo de calidad. Es un tiempo que se siente, ¿no? Que se siente que está contigo y que aprecia que estés ahí con él, ¿no? Se siente. Ok. Pues sí, me imagino. ¿Te ha tocado expresarle tu amor verbalmente a tu papá? Decirle que lo amas y abrazarlo o algo así. Sí, me ha tocado. Y las poquitísimas veces que lo he hecho, he rompido el llanto, ¿no? Pero sí he tenido la oportunidad. Sí, porque digo, me identifico de alguna manera por esa rigidez al momento de los abrazos. Con el tiempo, cuando empecé a hacerlo, en mi caso, pues con el tiempo ya se hace más blandito mi papá, ¿no? Y ahorita los abrazos ya son diferentes, ¿no? Pero siempre a lo mejor por la formación o por cómo se vivían antes los sentimientos, ¿no? Sobre todo en el tema masculino, pues era muy raro, ¿no? Ese tipo de cuestiones y ahora pues nos ha tocado un poquito cambiar o más bien ser partícipes, ¿no? Del cambio que se está dando generacional como padres de familia y sobre todo con nuestros padres, los que tenemos la fortuna de tenerlo con vida, gracias a Dios, ¿no? Y regresando un poquito a tu relación con Meli, pero en proyección hacia tus hijas. ¿Tus hijas saben que amas a Meli? ¿Cómo identifican ellas el amor que le tienes a Meli? ¿O cómo te han visto? ¿Cómo ha sido ese tema ahí de ellas para con ustedes? Pues mira, de hecho, la iniciativa ahora sí que sobre el cómo nos tratamos o cómo expresamos el amor que nos tenemos es de Meli, ¿no? Siempre la iniciativa es de ella y yo siempre le sigo la jugada. Ella es de que me dice, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría que nuestras hijas sí vieran que nos besamos, que vean, obviamente beso normal, ¿no? No creas que no, agasajo, ¿no? No, beso normal, así bien, ¿no? De esposos, ¿no? No en el privado, ¿no? Sino más
más en el que ellas vean, ¿no? Que sí nos tomamos de la mano, nos abrazamos, nos besamos, nos saludamos de beso, nos despedimos de beso. Creo que yo, a lo mejor si me preguntas en mi familia, con mis papás, sí lo experimenté. Creo que Meli no tanto, por eso ella la necesidad de expresar eso, ¿no? Para mí es fácil, no tengo ningún problema. La forma de nosotros demostrar a nuestras hijas ese amor que nos tenemos es más visual, que ellas nos vean, ¿no? En el día a día, que nos vean, que nos nalgueamos, y que, no, que nos pellizconen, no, pues que nos vean, ¿no? Lo normal de estar juntos y a veces, y muy pocas veces, ellas se han visto preocupadas cuando hacemos una discusión, ¿no? Tenemos una discusión enfrente de ellas. Eso casi no ha pasado, pero cuando pasa sí notamos estrés en la niña, ¿no? Y ya lo empiezan de repente, no se van a divorciar, y ya, no, ¿cómo crees que nos vamos a divorciar? Ya, ¿no? Nos vemos, nos hablamos con ella, ¿no? Dialogamos sobre ese tema. Y les hacemos ver que pues que un matrimonio cuando se divorcia no es porque peleen, no es porque discuten, son cosas más de fondo, ¿no? Y tiene que ser algo muy, o sea, tratamos de hacerlo lo más sencillo de entender para ellos, que el divorcio es algo que no es un tema que por lo menos en nuestra familia no se toca, ¿no? Es un tema que no va a pasar. ¿Por qué? Porque para empezar les decimos, ¿sabes qué? Pues estamos, tu mamá y yo, está alguien en medio que nos tiene agarrados y no nos va a soltar. Y ese es Dios. Y ellas entienden, creo, ese concepto lo tienen muy bien arraigado de lo que es Dios, aunque al principio batallan, porque como niños hacen preguntas bien difíciles, ¿no? Sobre la religión, bien difíciles. Creo que ese debería ser otro tema de tus podcasts. Son situaciones difíciles de repente, ¿no? Nos agarran mal parados, ¿no? Pero sí tratamos de sacar la casta ahí con el Espíritu Santo, ¿no? Y fíjate, ahondando más en esa línea que acabas de mencionar, ¿no? En el tema de la fe y transmitirles pues el amor de Dios a tus hijas y la fe. ¿Cómo le han hecho, Mel y tú, para transmitirles la fe a tus niñas? Pues mira, yo creo que como todo ha sido con el ejemplo. Nosotros, gracias a Dios, pues hemos servido y estamos sirviendo en los movimientos católicos, vamos a misa, a ellas procuramos también, digo, antes de la pandemia, que estudiaran en el catecismo, y aquí también, en todo este tiempo de pandemia, pues hemos procurado también hacer oraciones juntos como familia, rosarios, y a veces también por Zoom, ahí estamos haciendo el rosario, y luego también pues, no nos privamos de estos momentos, como por ejemplo esta entrevista contigo, que estamos hablando abiertamente de Dios, de lo bueno que ha sido con nosotros en nuestra vida, y nuestras hijas están hablando escuchando, ¿no? Creemos que pues no hay nada que ocultar de nuestra vida en cuanto a lo que hemos vivido y a lo que Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿no? Entonces hablamos abiertamente en frente de ellas están siempre cuando nos reunimos, antes cuando era presencial, las reuniones de las comunidades de encuentro de novios, ellas estaban ahí conviviendo con otros niños. Entonces son vida en comunidad, podría decirse, en resumen, la vida en comunidad y los ritos más importantes como lo que son el asistir a misa, hacer oración, todo esto, ¿no? Creo que es ahí donde la fe nunca, o digamos, inculcarles esto de la fe nunca ha estado de sobra, ¿no? Siempre ha estado ahí, no es algo como planeado quizás, pero siempre está como presente, ¿no?
siempre está presente, creo, para ellos. Y es como lo han absorbido, pienso yo. Desde chiquitos, obviamente, ¿no? Como te digo, al principio hay muchas cosas que no están muy claras y muy sencillas, pero pues poco a poco van agarrando el hilo, ¿no? Ajá, pues, o sea, Dios es bueno por esto, Dios es bueno por lo otro. Y así es como van conociendo a Dios, por su amor y por su bondad. Amén. Amén. Pues bueno, la verdad es que eso es lo fundamental, al final de cuentas, el transmitir pues el amor de Dios mediante el ejemplo, ¿no? O sea, realmente amarnos en familia y amar al prójimo principalmente. A partir de eso veo que no me imagino, sino también puedo ser testigo de lo que mi hija en este caso alcanza a percibir y lo que tus hijas. Y hay unas realidades diferentes, obviamente, a las tuyas y sobre todo las realidades en materia económica. Por ejemplo, la realidad es diferente, ¿no? Las situaciones de calle, las situaciones complejas. ¿Cómo le has hecho tú para fomentarles el ser generosas, caritativas, o la caridad en un sentido no de dádiva, así como apoyo un poco vacío pudiera ser, sino que como la caridad en el sentido evangélico, ¿no? En el sentido más profundo, más amoroso del término, como para hacia el que menos tiene, ¿no? No sé si te ha tocado o si has enfocado de alguna manera esa parte de la enseñanza. Pues mira, son dos vertientes, bien importantes. Y tú lo acabas de comentar, ¿no? O sea, hay dos vertientes. En este tema, cuando iba a tocar las dos, ¿no? Pero así muy por encima. El tema de ser bondadoso con el prójimo que, pues, con el necesitado, con el se ve que a lo mejor que Dios nos pone ahí una oportunidad para mostrar las bendiciones que tanto Él nos da como también la bondad que Él tiene para con todos nosotros. La primera parte de todo esto es, si les hemos dicho a ellas, pues que todos somos hermanos, ¿no? Que todos somos hermanos y que el Dios a todos nos quiere por igual y y, y eso a veces nos sale el tiro por la culata porque a veces ellas nos dicen, tú no eres mi papá, eres mi hermano. Y yo, pues sí soy tu hermano, pero Dios quiso que también fuera tu papá, porque tengo que cuidarte y protegerte, ya sabes, ¿no? Se desarrolla otro tema ahí, ¿no? Entonces a veces nos sale el tiro por la culata, pero hay que anticiparse a esas situaciones. Sí, bueno, lo primero, como te comento, ¿no? Les hemos tratado de fomentar eso, el tema de que, pues, obviamente todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Y cuando se da una situación de repente en las que ellas son testigos de alguna situación, de alguna persona en situación de calle, alguna niña quizás en un semáforo pidiendo dinero, ¿no? De su edad, sucia, ¿no? Y en el calor o en condiciones pues así, pues deprimentes, por decirlo así. Sí, ellas se sacan de onda, ¿no? De decir, oye, pero ¿por qué esa niña, no? Como ella está pidiendo dinero. Pues. Y pues sí tenemos nosotros que decirles, ¿no? No, pues es que en estos momentos ellos pueden estar atravesando por una situación de necesidad y si los podemos ayudar, los vamos a ayudar. Y así fue como un principio en esa primera vertiente, es como un principio, ¿no? De enfocarlas a ver que sí, o sea, que también hay cosas de injusticia, quizás no solamente para esas personas, sino dentro de todo lo que engloba su entorno, ¿no? Para ellas podría ser la ciudad, por decirlo así. Y ellas en esa primera vertiente, hoy en día, de repente cuando ven a alguien que pueden ayudar, lo hacen. De repente es que llegamos a un semáforo, baja la ventana, le quiero dar 10 pesos al señor. Es ok, con la ventana y ya está, y gracias, ¿no? Dios te bendiga. Ya no es como que, pobrecito, ¿no? ¿Qué le pasó? No, es como que quiero ayudarlo, ¿no? Esa es la primera vertiente donde nosotros nos hemos dado cuenta. Y la segunda vertiente
del cómo ellas manejan la situación de cómo una persona en necesidad, el tema de por qué si hay un Dios, ¿no? Permite que pasen estas cosas. En ese tema siento yo que todavía no tienen esa pericia, ¿no? de darse cuenta, ¿no? de algunas cosas. Y nosotros no he tenido yo, no he visto que ellas se expresen o que piensen por qué hay pobreza, por qué hay hambruna. Se lo hemos comentado nosotros lo comentamos con las bendiciones que Dios nos da. Esa es la manera en la que hemos abordado esa segunda vertiente de decirles a ellas, cuiden lo que tienen y denle gracias a Dios por lo que tienen, por lo que sí tienen, ¿no? No estén pensando en, quiero tener más, ¿no? Sino decirle, darle gracias a Dios por tener un techo, por tener una mesa, comida, por tener una cama, por tener ropa limpia, por poderse bañar, por poder ir a la escuela, aunque a lo mejor el carro no le sirve la refrigeración. Oye, pero hay gente que va caminando, ¿no? Entonces, siento yo que esa segunda vertiente es más como que ellas sepan la bendición, que tienen esa bendición, independientemente si ven que alguien tiene menos o que alguien tiene más, saber que todo es bendición. A veces yo me he dado unos, ¿cómo te puedo explicar? O sea, hasta yo me he dado cuenta que ando mal, ¿no? Que pienso que alguien la está sufriendo bien así cuando no es cierto. Te voy a platicar un caso así bien cortito, ¿no? Tengo un amigo que padece de diabetes y creo que tuvo un coma diabético. Y pues ya casi no la contaba, ¿no? Y es un amigo mío, y él está solo, creo que vive solo y todo, y no sé qué tan, creo que tiene muy poca familia aquí, no sé cómo está el rollo. Total de que, pues la libró, ¿no? Y de repente lo llegué a ver en la calle y cojeando y medio caminando y con una bolsita en la mano, y ahí llevaba el pan y la leche ya para su casa. Y me sentí súper mal, o sea, me sentí de que, híjole, o sea, ¿por qué le pasa eso, no? Sí llegué en ese sentimiento de Dios, ¿por qué eres así? Esta persona que es buena, o sea, esta persona que yo la conozco y es un amigo y está sufriendo y está en un estado muy mal y ya quería yo ayudarlo, ¿no? Y ya casi llevarlo a mi casa, ¿no? Y para que estuviera mejor, según yo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de las realidades de las personas que a veces nosotros podemos pensar que una persona pues está pasando por algo muy difícil, podemos llegar a pensar eso y la verdad es que no. Después me di cuenta de que pues sí, se está recuperando de ese coma que tuvo, pero todo estaba bien, tenía trabajo, tenía a su novia, tenía su departamento, todo estaba bien, simplemente se miraba mal. Entonces después lo volví a ver y lo miré y platiqué con él y no, obviamente que no le dije, oye, lo que te puede dar, no, fue como me platicó lo que había pasado y cómo estaba y miré que estaba súper bien y dije, pues qué buena onda, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, siento que la parte esa que tú comentas ahorita y que a lo mejor me desvió un poco, siento que con mis hijas sería más el seguirles inculcando eso, apreciar lo que tienen. No por ver a los demás que tienen menos, sino porque realmente apreciar lo que uno tiene. O sea, todo es bendición, todo es bendición. Y he llegado a momentos en los que siento que no merezco tanta bendición. Pero en eso ya he trabajado y ya me he dado cuenta que, pues, que Dios da como Él quiere, cuando Él quiere y ya, ¿no? Uno nomás está ahí para darle gracias a Dios. Amén, amén. Y bueno, ya pasando a una parte más informal ahí del podcast, que es una serie de entre preguntas rápidas y comentarios así muy, muy breves que hago. Y el primero es,
Pues te voy a poner en dos opciones y tú me dices la que más te guste, ¿no? La que más, o con la que más afín te sientas, ¿no? Son deportes o cosas así diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera es el básquetbol o béisbol, Béisbol, fútbol, soccer o americano, soccer. billar o boliche, Esta está buena, ¿eh? Digamos que billar. Eh, box o artes marciales mixtas, Artes marciales, ajedrez o dominó, ajedrez. series o películas, Y otra buena pregunta. Películas, cerveza o vino, cerveza. café o té. Sí. ¿Tienes algún libro favorito? La mayoría son de arquitectura. Yo creo que el favorito es el de las obras de Luis Barragán de los 100 años. Ok. Yo creo que es mi favorito. Ahora yo te voy a decir una palabra y me dices lo primero que se te venga a la mente. Okay. Cabeza. Orejas o Cristo, Jesús, María, madre. misa, Todos los domingos, confesión, cada 3 meses, oración, casi siempre. conversión, Importante. esposa, Amor, familia. lo más importante. Amén. ¿Algún santo de tu devoción? San Benito, San Benito. no sabes cómo me ha cuidado. Se me pierden las cosas y se me ha cuidado muchísimo. De hecho, se me acaba de perder el anillo de matrimonio. Ah, mira nomás. Lo dejé allá en Guadalajara, allá lo dejé guardado. Va a tener que renovar votos. Sí, ya me están viendo con ojos de pistola. No pasa nada. Bueno, espero. No, Ahorita todo que... tranquilo. No, ya sabía, nomás que no quiere que se lo recuerde. Ahí tengo unos de repuesto en lo que planeo la siguiente boda. Las bodas de plata o oro, no sé, las que sean, ¿no? Las que siguen, sí, las que siguen. Pues nuevamente, mi hermano, muchas gracias. Y no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario algo que quisieras realizar para conmigo. Pues, en realidad, nomás darte las gracias. Esta entrevista para mí fue una plática de amigos. Creo que, pues, de aquí para allá espero haberte podido contestar todo lo que querías saber de mi vida, de la vida de mi esposa, de mis hijas. Son cosas, no digamos íntimas, pero sí son cosas importantes de nuestra vida, son varias etapas cruciales. Hay mucho más material para contar, pero sí me gustaría agregar solamente una cosita. Creo que en el tema de la paternidad es bien importante pues darse cuenta de que los hijos pues no son de uno, ¿no? Ya te lo comentaba al principio, son prestados, son un préstamo, un regalo bien hermoso de Dios. Y creo que es como los japoneses, ¿no? Cuando llegas a un lugar o tienes algo, tienes que hacerlo mejor, ¿no? Dejarlo mejor de como estaba. Y creo que el Señor te da algo para que lo dejes mejor de como te lo entrega, ¿no? Son esos talentos quizás que Dios nos da y tenemos que entregarlos con creces. Creo que esa es nuestra función como padres y el compromiso que tenemos es entregar ese bien que el Señor nos presta con creces. Creo que eso sería lo último y pues ahora sí que mandarte bendiciones a ti, a tu esposa, a tu hija, en tu trabajo. Sé que es complicado donde están, porque la familia, como bien lo sabes, es lo más importante, pero pues aquí estamos, ¿no? Para lo que se ofrezca. Amén. Muchas gracias, mi hermano.
sí, realmente ha sido un reto. Y bueno, a todos los hermanos que están escuchando y viendo este podcast, los invito a que se suscriban, le den like, lo compartan. Sobre todo, si tienen algún tema o algún invitado que deseen que, pues, vaya, que esté presente en este podcast, en este espacio para precisamente compartir la experiencia de ser padres de familia, pues háganmelo saber a través de los comentarios o la información que está ahí en la descripción del video. Y pues sin más, muchas gracias nuevamente, Fernando. Dios te bendiga y a todos los demás, Dios los bendiga. Nos Dios vemos. bendiga, Dios bendiga, carnal.